Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta de los casos que causaron profundo impacto mediático y conmoción pública en la sociedad chilena. Comenzaremos hablando de dos casos que impactaron al país. El primero de ellos da cuenta de la desaparición de Asper del Río, una joven de 15 años que desapareció en abril del 2008 en Osorno. Luego, semanas después, Carla Oyarzún, de 16 años, fue violada y asesinada en el mismo sector. Por este último caso, Cristian Rogel fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, nunca reconoció su culpabilidad por la desaparición de Asper, pese a que la madre de esta misma joven lo reconoció como el responsable del asesinato de su hija. Vamos a analizar aparte con expertos detalles de estos casos que dieron con un principal sospechoso que hasta el día de hoy las familias de estas víctimas exigen justicia. Así comienza Expedientes CHB Noticias. Para comenzar, revisaremos entonces una nota emitida en diciembre del año 2008 por el equipo de Chilevisión Noticias, donde les contábamos de la desaparición de una adolescente y destacada deportista de la ciudad de Osorno. Esta joven fue encontrada sin vida y con signos de violación. En ese momento no hubo, de hecho, rastro de los responsables. Carla era parte de una familia deportista. Su madre era basquetbolista y su padre atleta. Era usual verla junto a sus hermanas en competencias en la región de los lagos, donde siempre se destacó como una de las mejores atletas. La tarde del miércoles entrenaba junto a dos hermanas, pero su autoexigencia era tal que decidió prolongar su preparación sola. Ahí se le perdió el rastro. Salimos a buscarla por todos lados porque sabíamos que ya algo no andaba bien. Y así fue. Su familia, amigos y compañeros la buscaron por todos los rincones hasta la mañana de este jueves. Su cuerpo apareció a unos 200 metros del lugar donde se le perdió el rastro. Estaba sin vida, desnuda y con claras muestras de haber sido violada. No tenía ropa en la parte inferior y con signos de estrangulamiento. Este es un sitio llazo que colinda con la Vía Olímpica, solamente pastizal. Las casas más cercanas se encuentran alrededor de 500 metros. La familia Oyarzún Palma no podía creer que aquel cuerpo violentado, desnudo en medio de un sitio oriazo, fuera el de la esforzada Carla. No se separaron ni un segundo del lugar del hallazgo, al igual que sus amigos y profesores. Una hija, para mí, la mitad de mi ser se fue. Fue muy buena niña, muy buena deportista, tranquila. Ojalá que se dé con el autor o los autores, porque no se sabe, para que esta cosa no quede sin una solución. De los responsables del brutal ataque hasta ahora nada se sabe. La única pista es una camioneta blanca que vecinos vieron recorrer constantemente la zona en que Carla fue encontrada, un lugar solitario cerca de la Villa Olímpica ocupada por deportistas de Osorno. No tiene nombre, no. Le doy gracias a Dios y que la encontramos. El cuerpo de Carla será velado en la capilla ardiente del Colegio Santa Marta de Osorno, donde cursaba segundo medio. Mientras la Policía de Investigaciones interroga a vecinos del sector, tratando de dar con la camioneta blanca, hasta ahora la única pista de él o los responsables de la despiadada muerte de Carla. Una preocupación que incrementa tomando en cuenta que una niña de la misma edad de Carla desapareció hace meses y aún no hay rastro de ella. La indignación de toda la ciudad se expresó en las calles tras conocerse la identidad de este presunto violador y asesino de una joven atleta osornina de 16 años. El imputado incluso simuló participar en la búsqueda de la joven que estaba desaparecida. Querían lincharlo, descargar su rabia. Cientos de osorninos reaccionaron así, tirando piedras y gritando, cuando el único detenido por el asesinato de la adolescente Carla Oyarzún era sacado del tribunal. 5 minutos que firman con él y ahí se lo llevan, lo dejan y que 6 años después por buena conducta sale. Y es que el descaro de Cristian Rogel, hasta ahora un connotado atleta de la zona, conmocionó a toda la ciudad. Fue acusado de violar y asesinar a Carla, de 16 años, a quien conocía porque también practicaba deportes. Lo increíble es que, sin mostrar remordimiento, el acusado, tal como aparece en estas imágenes, acompañó a la familia durante la búsqueda de la niña y estuvo en el lugar del crimen cuando la víctima fue hallada desnuda y estrangulada. Fue a la misa, fue en investigaciones con padres llorando,
me va a abrazar dando el consentimiento, entonces eso duele. Sin escrúpulos, incluso había hecho declaraciones afirmando que fue el último en ver a la niña cuando trotaba en la Villa Olímpica. Yo le digo, Carlita, le digo, ¿cuántas veces te he dicho que no andes, cuántas veces te he dicho que no andes? De aquí le dije yo que esta cuestión es peligrosa, a todos le digo. El caso no ha dejado indiferente a nadie en Osorno. Una multitud se congregó también indignada en torno al cuartel de investigaciones, donde se tuvo que pedir refuerzos para controlar a la masa. Que se salvó de no haberse violado y matado a mi hija, porque ¿sabéis qué? Que yo, igual que lo habría en la plaza pública, lo habría castrado. Fueron 5 días de investigación. Resultaron determinantes las declaraciones de testigos que habían visto a Rogel en el lugar del asesinato y antecedentes aportados por su propia esposa, extrañada por su comportamiento. Además, ya había antecedentes de al menos otros 6 casos de abusos denunciados por menores. Varias menores, digamos, no denunciaron el hecho por el estigma que significa esto para ellas, y lo otro es por miedo al presunto imputado. Una hija... Para mí, la mitad de mi ser se fue. La Fiscalía acusó a Rogel de violación y homicidio frente a la familia, que no contenía su rabia, contra quien incluso asistió al funeral de la niña. Infeliz. Vaya a pagar. Que tiene una pena mínima de presidio perpetuo y una pena máxima de presidio perpetuo calificado. Extraoficialmente se informó que el ADN encontrado en el cuerpo de la menor coincide con el del acusado, mientras todo Osorno pide justicia para esta niña inocente. Luego de encontrar sin vida a Carla Oyarzún, continuaron apareciendo escabrosos detalles que agravaron aún más la violación y muerte de la joven atleta en Osorno. Un examen de ADN terminaría por corroborar la autoría del único detenido por este homicidio. A medida que avanzan las horas, el escenario se ha vuelto cada vez más negro para Cristian Rogel, un destacado deportista osornino que esta semana se convirtió en el único detenido por la violación y muerte de Carla Oyarzún, de 16 años. Un examen de ADN lo confirmaría como el autor del homicidio, a lo que se suman los rastros de la joven encontrados en la vestimenta del imputado. Muestras sanguinolentas correspondientes a la menor son pruebas suficientes como para poder encausar a esta persona. Pruebas que confirmarían la culpabilidad de Rogel. Con solo días de investigación, la Fiscalía de Osorno ya cuenta con antecedentes escabrosos. El día de la búsqueda del cuerpo de Carla, el imputado se dedicó a desviar a la familia Oyarzún, cambiando varias veces el lugar en que estaba el cuerpo. Además, Rogel reconoció al menos 5 abusos sexuales anteriores que incluirían a 2 de sus sobrinos. Estas causas no habían sido objeto de denuncia salvo una, de que en definitiva estas denuncias surgen a raíz de la develación de este hecho. De inmediato, la historia de Carla se vinculó a la de Asper del Río, de 15 años, quien en abril desapareció en similares circunstancias. Asper era deportista y era entrenada por Cristian Rogel, amigo de la familia y quien también colaboró en la infructuosa búsqueda de la niña. Visitábamos su casa y él visitaba la casa mía. Este miércoles, Cristian Rogel será formalizado por homicidio calificado y violación, instancia en la que nuevamente se verá las caras con la familia de Carla, mientras trascendió que no se descarta que sea allanado el hogar de Rogel en búsqueda de pistas que unan aún más las historias de Carla y Asper. Y en medio de una jornada de furia para los osorninos, fue formalizado por violación y homicidio Cristian Rogel, el atleta que asesinó a una adolescente de 16 años. Además, se le investiga por abuso sexual contra otras menores que eran sobrinas de su esposa. Este fue el ambiente que se vivió tras la formalización de Cristian Rogel, el conocido atleta que sin piedad violó y asesinó a Carla Oyarzún, deportista de 16 años a quien abordó mientras trotaba en un sector de Riazo. Tanta es la rabia colectiva de los osorninos que aunque la pena de muerte ya no existe en Chile, igualmente muchos la exigen. Ahora tienen que darle la sentencia máxima, tiene que morir. Este hombre merece la pena de muerte. Por favor, a las autoridades que se revoquen. Eso estamos pidiendo, que lo maten. Miles de personas llegaron a las afueras del tribunal, gritaron y rezaron por justicia, pero cuando salió el furgón policial que trasladaba al imputado, la ira se desató.
Se necesitó la intervención de fuerzas especiales para controlar a la turba que quería linchar a Rogel a su salida de la audiencia. Las pedradas no se hicieron esperar. La misma gente intentó impedir que quienes habían causado desórdenes fueran detenidos, incluso dentro de un supermercado donde uno de ellos intentaba esconderse. Finalmente se detuvo a 3 jóvenes por los desórdenes, mientras dentro de la audiencia, Rogel nuevamente se encontraba cara a cara con la familia de la víctima, la misma a la que abrazó y consoló cuando fue al funeral. Es un criminal y tiene que hacerse justicia hacia acá, y eso es lo verdadero. Cadena perpetua quieren ustedes, ¿no? Por supuesto, y calificado que no salga nunca más. Pero además del crimen de Carla Oyarzún, Rogel ahora es investigado por otros 4 casos de abuso sexual, 2 de ellos en Santiago y que corresponderían a sobrinas de su esposa. La Fiscalía pide un castigo riguroso. Es un delito gravísimo que contemple la sanción más grave que señala el ordenamiento jurídico, es decir, no hay una pena más grave, una pena mayor que el presidio perpetuo calificado. En medio del clima de efervescencia que se apoderó de la ciudad, durante toda la audiencia Rogel mantuvo silencio. Finalmente se decretó su prisión preventiva en una celda separada del resto de la población, durante los 180 días de investigación. Bueno, nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más expedientes CHB Noticias. Estamos de vuelta con más expedientes de CHB Noticias para contarles de otro caso que conmocionó a la comuna de Osorno. En diciembre del año 2008 comenzó la búsqueda de una adolescente de 15 años que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. La policía no descartó que sea una víctima más del atleta Cristian Rogel, quien violó y asesinó a una joven deportista de 16 años en Osorno. El crimen y violación de la joven deportista Carla Oyarzún, de 16 años, ha conmocionado y ha dejado un eco de terror en Osorno. Su victimario, Cristian Rogel, ahora es blanco de nuevas investigaciones. La policía baraja la tesis de que el sujeto podría estar involucrado en la desaparición de la estudiante Asper del Río de 15 años hace 9 meses. Por las circunstancias en que se dio el caso de Carla Oyarzún, existen ciertas similitudes, analogías referentes a las circunstancias en que desapareció Asper del Río. Se sospecha que podría ser otra víctima de Rogel, ya que el atleta fue su entrenador. De hecho, Carla y Asper eran amigas desde el colegio y compartían el gusto por el deporte. Hasta el lugar de la búsqueda llegó la madre de la niña. Son corazonadas a veces que me gustaría que mi hija no estuviera ahí, mi hija que estuviera viva, que regresara y que yo la pudiera abrazar en vida. La Brigada de Búsqueda de Personas de la Policía de Investigaciones realiza peritajes para dar con el cuerpo de la menor. Los trabajos se han centrado al lado de la Villa Olímpica, donde vivió el imputado por el crimen de Carla. La casa tiene 2 pozos, uno de los cuales conecta con un laberinto que llega hasta un estero. Rogel acostumbraba a faenar animales y tirar los restos en el lugar. De hecho, las pericias se realizan con la ayuda del psíquico de Concepción, Ismael Torres, quien entregó a la Policía Civil un croquis con el lugar donde podría estar enterrado el cuerpo de Asper. Hay muchos huesos de animal, hay muchas vísceras, hay muchos lugares con desechos y por lo tanto es necesario realizar un trabajo minucioso a fin de poder determinar a ciencia cierta si es que hay algún hallazgo de relevancia. La policía trabaja arduamente para dar con el paradero de la joven y establecer si Rogel tuvo o no algo que ver con su desaparición. Bueno, y mientras los osorninos intentaron superar el brutal crimen de una niña de 16 años, hay una familia que continuó con la búsqueda de una menor. Creen que el responsable de todo su sufrimiento es el mismo autor del homicidio. De manera exclusiva, Chilevisión Noticias conversó con la madre del atleta. Fue toda una comunidad que se mostró impactada. Toda la rabia de un pueblo dolido producto de un horrendo crimen. La muerte de una niña de 16 años que desató la ira de los osorninos al transformarse en la víctima de quien creía su amigo, Cristian Rogel Molina, imputado por la desaparición, violación y muerte de Carla Oyarzún. Han pasado varias jornadas de todo eso y en la ciudad continúa una familia preocupada por otra menor que pudo correr la misma suerte.
Asper del Río lleva 9 meses desaparecida y no hay rastro de ella. Para mí no hay día que no tenga que botar mis lágrimas por ella. No quisiera ver, que su carita esté desfigurada. Yo sé que sería mucho dolor, pero mi anhelo es encontrarla. Creen que la menor está muerta, más aún al conocer las conclusiones a las que llegó Isabel Ávila, la psíquica de Chimbarongo, quien además asegura que percibe quién fue el responsable. Que podría tener una vinculación directa, en este caso, Cristian Rogel con la presunta desgracia de Asper del Río. Hay otros antecedentes que reafirman esta tesis. Asper también solía trotar en el lugar donde desapareció Carla y por lo mismo conocía al atleta, y la descripción que dieron testigos del hombre que se llevó a la menor para la familia coincide con la de Cristian Rogel. A ver, la descripción era 1,60 m, 65 más o menos, moreno, pelo muy corto, ropa deportiva y zapatillas como de marca me la describieron. Las sospechas han llegado a las autoridades y por eso ahora hay un trabajo coordinado entre 2 fiscales. A raíz de lo ocurrido con Carla Oyarzún surge hipótesis de investigación. En ese marco de investigación se cruza la información claramente, la causa de doña Leila Chaín con la causa que se lleva respecto a la presunta desgracia de Asper del Río. Hasta el momento no hemos encontrado nada relevante para nuestra investigación, ni para otro que sea indicio, digamos, de otro crimen o otro delito, nada. Por eso es que el domicilio del atleta permanece con custodia policial y en los próximos días se realizarán excavaciones en busca de evidencias que podrían dar algún indicio de Asper. Rogel ha despertado odio. Su familia teme que algo le pase dentro de la cárcel. De forma exclusiva conversamos con su madre. Yo no crié un asesino, caballero. No es que yo esté defendiendo a mi hijo, pero yo no creo que mi hijo sea asesino. Reconoce la existencia de pruebas en contra de su hijo, pero duda que de ser culpable haya actuado solo. Sin embargo, teme que las represalias lleguen a toda la familia del atleta. Y somos los padres del asesino, del chacal, como dijeron en la radio acá, en Entre Lagos. Y eso duele mucho, caballero, porque todavía no se sabe la verdad. Pero para la comunidad osornina ya hay un homicida y una víctima que no es olvidada. Así lo demuestra el lugar donde Carla fue encontrada sin vida. A varios kilómetros del lugar, su familia trata de distraerse, superando el doloroso momento. El padre de la menor se hace un tiempo y tiene palabras para el supuesto homicida. Yo como cristiano, como le digo, lo perdono, ¿me entiende? Pero como papá me cuesta. Pero si él asume, ¿no es cierto?, lo que hizo, ¿me entiende? Yo creo que podría conversar con él en el sentido que me mire a la cara y me diga por qué lo hizo. Lo mismo quiere la familia de Asper, y por eso le surge que las excavaciones en la casa de Rogel se inicien pronto, aunque el desenlace sea brutal. Por lo menos ya lo es para una mujer, quien ve en toda esta historia algo mucho más doloroso a lo que ya ha vivido la comunidad osornina. El caso podríamos decir que es muy similar al caso de Alto Hospicio, en que vemos una persona de muy bajo perfil que ayuda en este caso a buscar las víctimas. Estaríamos encontrando solamente osamentas. La Fiscalía y ambas policías trabajan en completa reserva. Hay testimonios que se mantienen bajo 7 llaves y evidencias que al parecer dejarían aún más al descubierto la doble vida que llevaba el reconocido atleta osornino. Hace 13 años, un reconocido atleta de Osorno fue detenido como el autor de violación y homicidio de una adolescente. El crimen ocurrió 8 meses después de la desaparición de Asper del Río, una niña de 15 años que no solo vivía cerca del mismo sospechoso que ahora cumple condena, sino que también esta misma persona era amigo de la madre y conocía a esta pequeña víctima. Asper del Río tenía 15 años cuando desapareció en abril del 2008. Creo que hasta a mí me gustaría que me dejaran descansar a mi hija, y me da mucha pena pensar de que si no hubiese sido por Carlita, no hubiésemos abierto los ojos. Carla Oyarzún tenía 16 cuando fue violada y asesinada 8 meses después en el mismo sector. La mitad de mi ser se fue, no tiene nombre, no. Le doy gracias a Dios y que la encontramos. Condenado a cadena perpetua, el homicida Cristian Rogel nunca reconoció el asesinato, tampoco su culpabilidad en la desaparición de Asper, pero su perfil hace imposible no hacer una conexión entre ambos casos. Él conocía a las dos niñas eran deportistas, tenían más o menos la misma edad,
las familias también las conocía. Cristian Rogel era un destacado maratonista que 3 días antes de la desaparición de Asper obtuvo el 7º lugar en el Adidas Running Santiago, tras lo cual regresó a Osorno. Marcela, madre de la adolescente, lo conocía desde la infancia en Puyehue, en la localidad de Entre Lagos. Aquí vive la señora Juana Molina, progenitora del condenado que nos abrió la puerta, aferrándose aún al genuino amor de madre. Uno cría a los hijos, pero yo sé que mi hijo no es. El tiempo me dirá si estoy mal o no estoy mal. Porque ninguno de mis hijos lo han visto curado en la calle, ni nada en cosas malas. Cristian se encontraría con Marcela una década más tarde en Osorno, cada uno con su familia constituida, con sus hijos, con la confianza incluso de invitarlos a su casa donde Rogel vivía con su esposa e hijos en lo alto de la Villa Olímpica. Asper tenía 12 años. Cristian mataba un chancho y nos invitaba a comer asado. Los niños jugaban ahí arriba, mis hijos con sus hijos de ellos. Él era muy cariñoso con ella, siempre la trataba de la Aspercita. Cuando se solían ir a la playa para Entre Lagos, siempre invitaban a mi hijo más chico y a mi hija. 3 años después, Asper cursaba 2º medio en el Instituto Comercial de Osorno. Era muy querida por sus propios compañeros, por algo era la presidenta del curso. También participaba en diversas actividades. Ella en Puyehue, por ejemplo, participaba en lo que significa una agrupación folclórica y ella era destacada. La mañana del 9 de abril del 2008, Asper salió de su departamento en el 3er piso del conjunto habitacional Teniente Merino rumbo al colegio, pero nunca llegó. Su rastro se perdió en este paradero, en un caso donde la propia madre prácticamente encabezó una búsqueda infructuosa en los alrededores lacustres. O sea, las diligencias, todo lo que era pedir, en este caso lo que era materiales o camiones o grúa en este caso, eso lo hice yo. Me acerqué en esos años a conversar con el ingeniero del puente Chauracahuín, que se estaba construyendo, y ellos me facilitaron 2 grúas y un camión cama baja. ¿Y qué hacía el fiscal? Sentado en su oficina. Incluso junto a carabineros intentó rastrear el sector alto donde vivía su amigo Cristian. Y Cristian en ese momento dijo, sí, yo sé que está desaparecida, así que váyanse de acá. Si yo conversé con Marcelo, dijo, yo conversé con ella y le dije que yo la iba a buscar a Carriar. No tienen nada que meterse usted para acá. Tú busca por otro lado, busca por abajo. Con el correr de los meses, la comunidad quedaría nuevamente en shock frente a la desaparición de otra joven promesa del atletismo, que al igual que Asper tenía como guía deportivo a Cristian Rogel. Carla Oyarzún Palma sería encontrada sin vida, violada y estrangulada con su propio pantalón en las inmediaciones de Villa Olímpica. Rogel también acompañaba a los padres de la joven asesinada. Incluso dio una entrevista a Radio Bio Bio hablando de los consejos que le daba a la víctima. Yo le digo, Carlita, ¿cuántas veces te he dicho que no andes, ¿cómo decís? ¿Cuántas veces te he dicho que no andes apoyando por aquí? Le dije yo que esta cuestión es peligrosa, a todos le digo. El tipo conocía muy bien el sector por donde transitaba y esperó su oportunidad para hacer lo que hizo. Me imagino yo, porque él lo planificó, no fue un asesinato al azar. Por Carlita es como una mártir, o sea, si no es por ella, esta olla nunca se hubiese destapado la clase de persona, la clase de amigos que yo tenía en mi casa. Sería la esposa de Rogel quien lo delataría a la policía tras hallar restos de sangre en su ropa y que correspondían al ADN de Carla Oyarzún. 5 días después del crimen, caía detenido. ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Puede haber sido tu hija? Mientras Rogel insistía en su inocencia, afuera del tribunal, la comunidad indignada esperaba su traslado a la cárcel. La señora Juana recuerda el episodio de violencia que sufrió su marido antes de morir, víctima de la represalia por los actos de su hijo. Arriba en su trabajo le pegaron y ahí perdí a mi esposo. No sabíamos que tenía cáncer. Se le inflamaron las pelotitas del cáncer y de eso no pudo
seguir. Todos los días le ruego para que se aclare estas cosas, porque yo me estoy matando en vida. Porque fue una pena muy grande cuando yo perdí a mi esposo en esta situación. Mi hijo tampoco sabe que su papá le pasó. Hasta ahora lo va a saber. En el juicio que lo condenaría a cadena perpetua, Cristian Rogel nunca reconoció su autoría en el crimen, excepto la violación. Estoy no solamente un 100, sino un 200% seguro de que yo no soy autor de la muerte de Carla Oyarzún. El caso de Carla alimentó la esperanza de Marcela para encontrar el cuerpo de su hija, como ocurrió en el caso de Fernanda Maciel, enterrada en la bodega que se rastreó varias veces sin ser encontrada. O el de Viviana Heger, cuyo cuerpo siempre estuvo escondido en el entretecho sobre las narices de la policía. Por eso no le sería extraño que la desaparición de Asper sea un misterio que esté enterrado en alguno de los pozos que no fueron inspeccionados al interior de la propiedad de Cristian Rogel. ¿La Fiscalía ordenó una inspección a fondo en ese sector? No, ahí no. En ese pozo grande, no. En los otros sí se fueron rastreando dentro de lo que se podía rastrear, porque ese pozo tenía mucha profundidad. Y para llegar a ese pozo y vaciarlo se necesitaba maquinaria grande. El que mató a Asper es él. Y te digo, y el cuerpo van a encontrarlo en la parcela. Desde su encierro perpetuo, Rogel actualmente es un testigo de la causa por la desaparición de Asper. Fue citado a declarar, pero el juez Gabriel Ortiz dejó sin efecto la diligencia, tras acoger un recurso de reposición de la defensa. Hace tiempo, Marcela llegó a la cárcel y enfrentó al hombre que incluso negó al fiscal conocer a su amiga de infancia, la madre de la desaparecida Asper del Río. ¿Sabes qué me dijo? Yo vi a la Asper el día que ella desapareció, hasta que su cara ya no fue la cara de víctima. De un rato para otro su cara cambió, la frente y sus ojos y su nariz fue como que todo se le juntó y fue una cara llena de odio. Ahí yo sentí que él tenía algo que ver con la desaparición de Asper, pero también sentí esa rabia, ese odio, ese enojo contra las niñas, no tanto hacia mí, pero con las niñas. Bien, y para analizar más sobre estos dos casos que conmocionaron a la comuna de Osorno, vamos a tomar contacto con Julio Michelotti, psiquiatra forense. ¿Cómo está, Julio? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, buenos días, Nicolás. Bien, gracias. Gusto de saludarle, Julio. Bueno, para partir, primero preguntar un poco por este tipo de situaciones. ¿Qué tan habitual se puede describir, por ejemplo, que hayan dos crímenes, dos situaciones muy similares vinculadas a un mismo sujeto, pensando, por ejemplo, en el perfil psicológico del principal sospechoso en uno de estos casos y ya condenado por otro? Bueno, en este tipo de casos uno tendería a pensar inmediatamente que estamos en presencia de un psicópata serial o violador en serie y más posiblemente un asesino en serie. Julio, y en este caso, pensando un poquito, ¿se puede vincular entonces estos dos sucesos? ¿Se puede hablar de un comportamiento que tiene similitud entre un crimen y el otro y por ende podemos hablar en este caso de un vínculo en ambos casos para la misma persona, en este caso, esta misma persona que tú consideras que tiene obviamente un perfil psicológico bastante particular? Teóricamente, que el tema es que como no se han podido encontrar el cuerpo de la primera víctima de Asper, no estamos tan claros en ese sentido si en las dos situaciones fueron tan similares. En caso de que fuera así, que fueran las mismas características, un homicidio con violación, claramente uno las vincularía por el vínculo que tengo con la víctima y claramente estaremos frente al perfil de un psicópata en serie. Julio, y en ese caso, después de 14 años de la desaparición de Asper del Río, como tú bien decías, todavía no se logra determinar, por ejemplo, quién es el principal sospechoso de su desaparición. Hay situaciones que pueden pensar que en este caso Rogel sería quizás el artífice de este crimen, pero en ese caso el impacto que se genera desde el punto de vista de la investigación, por un lado, pero también para las familias, cuando, por ejemplo, al día de hoy, casi después de 15 años, no hay respuestas concretas. Sí, es de las peores cosas que les puede pasar a las familiares, a las víctimas, el no poder encontrar el cuerpo, porque en el fondo, por más racional que uno sea, siempre tiene esa pequeña esperanza de que la persona
esté viva. Entonces no se puede cerrar el ciclo, hacer el duelo, hasta que uno puede hacer los ritos fúnebres y despedirse, por lo cual es una tortura y un castigo permanente en el fondo para la psiquis de los familiares de las víctimas. Y bueno, uno no sabe si tal vez hubo víctimas anteriores que uno no tuvo conocimiento, si estas cosas se destapan cuando se empieza a investigar. En ese caso, Julio, pensando un poco ya desde el punto de vista un poco más técnico, algunos rasgos psiquiátricos que pueda tener un hombre que viola y hace desaparecer a dos menores de edad en este caso, ¿qué rasgos bien marcados puede tener una persona que tú ya describiste como un psicópata? Bueno, claramente tiene estos rasgos de falta de empatía, egoísmo, tendencia a la mentira, no ponerse en el lugar de los demás, no sentir culpa, no sentir remordimiento, fracasar en sus relaciones sociales en general, aunque tenga un aspecto encantador superficial, fantasías violentas, un ego muy grande, un narcisismo, en general hablar muy grandiosamente de sí mismo, ese tipo de características. Julio, desde el punto de vista de lo que es ya el ámbito investigativo, ¿qué tan importante es la declaración de testigos de este tipo de hechos, entendiendo que para ellos también hay un impacto emocional, evidentemente, pero también para las mismas familias de las víctimas, que muchas veces requieren de estos testimonios? Entonces, ¿es fundamental, imaginamos, en estos casos, contar con ese tipo de testigos, con ese tipo de testimonios? Es súper importante porque estas personas tienden a mentir y es difícil pillarlos porque mienten sin, como uno diría vulgarmente, sin arrugarse, es decir, no trepidan en mentir, engañar, mantener las mentiras, o utilizar la verdad de forma manipulatoria también. Entonces, si uno no cuenta con terceras personas que aporten otros datos, incluso sobre los propios actos y la persona que está acusada de los delitos, porque ellos se van a mostrar con una faceta muy favorable y siempre resaltando sus logros, pero son los que los conocen o los que han visto cómo son los que pueden dar testimonio de estas otras características que, si uno no se fija, podrían pasar desapercibidas. Julio, y en ese caso, pensando, por ejemplo, ¿por qué casos de este tipo de repente tienen una demora bastante prolongada en lo que es resultados o lo que en este caso las familias de las víctimas esperan obteniendo justicia? Hay un trabajo que se tiene que hacer pensando en el perfil del victimario, también pensando en los contextos en que se da esto. ¿Pueden ser esos factores que determinen un poco este tiempo prolongado que finalmente se tiene un resultado de estas investigaciones? Es que para pillar o atrapar un asesino en serie, un violador en serie, un psicópata, hay que pensar en la posibilidad que exista. Es decir, si se encuentra una víctima y luego otra, pero no se vinculan los casos, obviamente que tienden a demorarse más la investigación. El tema sería que con una sola víctima de estas características, como fue Carla, claramente uno tendría que pensar que estamos en presencia de un psicópata y que es muy probable que no sea la única vez que haya hecho esto, que sea una persona con antecedentes, que haya hecho cosas previas, que tenga algún antecedente, que tenga conductas violentas. Y si hay casos similares, rápidamente tratar de vincularlos. Tendría que haber como un sistema de información centralizado en el país para casos de delitos violentos, que es lo que tiene el FBI en Estados Unidos, y rápidamente vinculan casos similares, no importa que sean en lugares muy distintos, inmediatamente empiezan a trabajar en un perfil, porque estas personas no se detienen hasta que son capturadas. En este caso, estamos hablando de 2 víctimas, posiblemente en la segunda, pero no tenemos constancia de que tal vez hayan habido anteriores que nunca fueron denunciadas, que pueden haber sido meses o años antes, por lo cual hay que pensar en la posibilidad de que existan para poder investigar y trabajar en ese sentido. Julio, y en ese caso, por ejemplo, ¿se pueden reinsertar personas en la sociedad como el victimario, como Rogel en este caso? ¿Cómo se puede hacer esa reinserción y si finalmente en algún momento se logra recuperar la confianza en este tipo de personas? A ver, este tipo de personas no tienen posibilidad de rehabilitación en cuanto a sus tendencias a dañar a los demás y no sentir culpa. Son personas altamente peligrosas. Está totalmente desaconsejado la reinserción en la sociedad. Es decir, estas personas siempre, toda su vida van a ser un peligro para terceros, por más que intenten disimularlo. Además porque engañan, mienten. ¿Ya? Y el tema de las fantasías es un tema que no se va a agotar. La persona que mató a alguien y
y fantasea con seguir matando, es una persona que no se va a detener, va a ser siempre una persona peligrosa. Por eso estas personas en ningún lado del mundo son dejadas en libertad. No hay posibilidad de cambio. Julio Michelotti, psiquiatra forense, muchas gracias por conversar hoy día con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Un gusto haberte tenido aquí en Expedientes CHB Noticias. Gracias, buenos días. Volvemos con más Expedientes CHB Noticias para contarles de un caso que impactó a la comuna de Valdivia. A 7 años de su muerte, 2 informes forenses revelaron que María Carolina Hidalgo, la novia que desapareció en 2015, justo el día de su matrimonio en Valdivia, no murió por asfixia por inmersión, como había asegurado en ese tiempo el Servicio Médico Legal, sustentando en gran parte de la tesis del suicidio. La ingeniera fue encontrada en las profundidades de un río y, según las últimas pericias, tenía lesiones en el cuello que fueron provocadas en vida. Choqué con el auto, porque el agua estaba muy turbia y choqué con el auto y como sabía que andaba un auto perdido de la niña esta, no lo pensé 2 veces, llamamos a Carabineros. El cuerpo de María Carolina Hidalgo apareció bajo las aguas de este río en Valdivia. Había pasado casi un mes de su desaparición. El Servicio Médico Legal aseguró que murió por asfixia por inmersión y ese informe sustentó la tesis de que se había quitado la vida. Pero 2 expertos coinciden hoy en que María Carolina Hidalgo ya estaba muerta cuando cayó al río. Asfixia por sumersión no es. ¿Cómo se explica entonces que haya sido encontrada en las profundidades del agua dentro del auto que aparentemente conducía? Entonces, ¿cómo llegó ahí si las cosas no se mueven solas? Alguien efectivamente empujó el vehículo hacia el agua. A casi 5 años del enigma de la muerte de Carolina Hidalgo, el Ministerio Público investiga un homicidio. Tarde, dice la experta en medicina forense, quien tiene una serie de reparos con la investigación. Faltan muchas piezas. A ver, todo caso de muerte no explicada se debería investigar como un homicidio hasta que no se demuestre lo contrario. Es la familia de María Carolina quien presenta un informe de un perito particular asegurando que no murió por asfixia por sumersión, como afirmaba el Servicio Médico Legal. Es entonces que la fiscal Tatiana Esquivel pide un tercer informe, el que es elaborado por Carmen Cerda y que concluye lo mismo que el peritaje particular de la familia, desestimando las conclusiones del Servicio Médico Legal. Los pulmones pesaban muy poco y lo clásico de la asfixia por sumersión, como la persona aspira agua, los pulmones se llenan de agua, entonces son 3 o 4 veces más pesados de lo normal. ¿Por qué estos datos no fueron considerados por el Servicio Médico Legal? Según la especialista, existen antecedentes relevantes que se debieron haber investigado a fondo, como una lesión en el cuello, cuyos tejidos no fueron, a su juicio, debidamente periciados. Haberse estudiado con precisión, o sea, piel del cuello, músculos del cuello. ¿Tiene infiltración sanguínea o no? ¿Dónde estaba el cuerpo de María Carolina al momento del hallazgo bajo el agua? Hay versiones discordantes. Y sobre todo a mí me llamó mucho la atención que no hayan sacado el vehículo con el cadáver adentro para que fuera examinado entero, digamos. ¿Por qué es importante esto, que no hayan, que lo hubiesen sacado todo? Porque hay 2 opiniones tremendamente contrapuestas, o sea, la de los buzos que la vieron en el fondo, que dicen que ella estaba en el asiento de atrás, y la de una doctora que dice que ella estaba en el asiento del conductor. Dice, uno no puede estar en el asiento de atrás y en el asiento del conductor. La única forma de llegar a eso es que efectivamente existen negligencias con respecto al trabajo realizado por el Servicio Médico Legal. Consultado sobre este punto, esto es lo que responde el vocero de la Fiscalía en Valdivia. En relación al peritaje que usted menciona, es precisamente uno de aquellos antecedentes o circunstancias que se está verificando a partir de otras diligencias que se encuentran en curso.
pero han pasado casi 5 años. ¿Cómo se explica que esto aún no se ha aclarado? Las críticas de la familia no solo apuntan al servicio médico legal, sino también al Ministerio Público. No había participación de terceros y que era un suicidio y todo llevaba hacia ese lugar la investigación. María Carolina tenía antecedentes de un tratamiento psiquiátrico y había tenido al menos un intento de suicidio. El último diagnóstico habla de una depresión severa. Su madre explica que esto se genera cuando descubre un engaño de su primer novio, con quien ya tenía un anillo de compromisos y estaba a punto de casarse. Y a los 3 días de eso se produjo una ruptura porque el pololo tenía una pareja. Imagínense el dolor de mi hija. Y por supuesto, cualquier mujer que le pase eso entra en depresión. No estaba tomando medicamentos, tenía una buena vida, buena vida social, salía de vez en cuando, tenía una actitud normal, como una persona normal nomás. ¿Estaba dada de alta? Ya estaba dada de alta y ya no estaba consumiendo medicamentos. Según su padre, la hora para el matrimonio civil había sido pedida por Rudy Mancilla, porque ellos nunca se enteraron de esta secreta ceremonia que se realizaría justo el día en que ella desaparece. Su teoría es que Carolina se negó a contraer matrimonio. Era muy interesado a las cosas materiales, ¿ya? De hecho, la hizo pedir créditos, endeudarla a mi hija. Tomó un auto que ella tenía, ¿no es cierto?, se lo vendió y ocupó el dinero en otras cosas. Y yo creo que también tenía interés en apoderarse de otros bienes que mi hija tenía. Este es el auto en que hallaron el cuerpo de María Carolina y antecedentes de la investigación indican que en ese momento, justo el día en que desaparece, ella lo manejaba. Pero su padre sostiene que era otra mujer y que el cuerpo de su hija estaba al interior del auto, pero sin vida. Todo nos hace suponer de que ella en ese momento no estaba con vida y quien pasó en el vehículo no fue Carolina. Por lo demás, al bombero que menciona se le tomaron por lo menos 3 declaraciones, en la cual en la primera dijo que no se acordaba quién iba conduciendo, después dijo que era una mujer que iba conduciendo y en una tercera oportunidad señaló a que era mi hija la que iba conduciendo el vehículo. Pero si observamos bien esas imágenes, nos damos cuenta de que no era ella. Según un informe de Carabineros, el vehículo en el fondo del río se encontraba en posición neutro y sin encender, pero con maniobrabilidad del volante. Como para poder mover las ruedas, ¿ya? Por lo tanto, eso coincide con la hipótesis nuestra de que el vehículo fue lanzado en forma manual o empujado por otro vehículo hacia el fondo del río. La familia presentó una querella para que se investigue a Rudy Mancilla. Hasta ahora solo se sabe que es el único imputado, pero no está formalizado. El Ministerio Público no entrega detalles acerca de cuáles son los antecedentes que podrían vincularlo al aparente homicidio de la que era su novia. 2015, a la fecha, no existe ninguna prueba sólida, concreta, donde se pueda acusar, ¿cierto?, a Rudy Mancilla de este delito. Al cumplirse 5 años, aún no se sabe qué pasó con Carolina Hidalgo. ¿Cuáles fueron las causas de su muerte? Hasta ahora el único avance es que 2 expertos coinciden en que al menos cuando cae al agua, Carolina ya estaba sin vida y que podría haber terceras personas involucradas en su muerte. Bueno, y para conocer detalles de la muerte de María Carolina Hidalgo en Valdivia y de los otros casos que impactaron también a la ciudad de Osorno, tomamos contacto con Norma Molina, psicóloga forense, perito y doctora en psicología. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Norma, bueno, partiendo preguntándote en este caso por cómo se saca adelante a una familia que en este caso, como vimos en los 2 casos anteriores, llevan años batallando por justicia y esta no llega. ¿Cuál es el impacto que tienen ellos y finalmente qué trabajo se tiene que hacer para que ellos puedan ir superando este lamentable episodio? Es un tema complejo
porque efectivamente después de un fallecimiento tan traumático como el de estas víctimas, una de las formas para poder cerrar el duelo es que haya justicia, que haya una sanción idealmente condenatoria, que sea de larga data, en donde, ¿no es cierto?, se reconozca que ellas fueron víctimas, que se reconozca que hubo también, ¿no es cierto?, investigaciones que no dieron el resultado esperado, que probablemente hubo procesos que no se llevaron a cabo, y eso va a generar, una vez que suceda, una sensación de alivio en estas familias para que ellas puedan de una vez por todas cerrar sus duelos. Norma, en ese Muchas caso, veces... perdón, tú hablas de Disculpa. procesos y en ese caso, por ejemplo, hay situaciones como la de María Carolina, donde el servicio médico legal demoró mucho en sustentar la tesis del homicidio. Son estos procesos que son fundamentales en términos investigativos, pero que también desde el punto de vista del impacto emocional para la familia pueden generar obviamente un golpe importante. Son ese tipo de procesos los que tú te referías, ¿no? Exacto. Este tipo de fallecimientos o de pérdidas genera mucha incertidumbre y las familias tienen que sentirse acogidas, sentirse acompañadas. Las familias tienen que hacerse partícipe en estos procesos, estar informadas y también, ¿no es cierto?, sobre todo acompañadas. Porque justamente estos procesos de duelo muchas veces se alargan en el tiempo porque o no hay, por ejemplo, no se encuentra el cuerpo o porque no se encuentra al o las culpables, ¿no es cierto? Y eso permite justamente que estos duelos queden abiertos y que el sufrimiento se haga crónico y que finalmente haya un impacto mucho más profundo y más traumático en estas familias. Norma, bueno, evidentemente hay situaciones que de repente no se pueden prever, pero si pudiéramos hablar, por ejemplo, de algunos rasgos o de comportamientos psicológicos que pudieran darnos indicios de una persona que comete un homicidio o de estas personas que tienen rasgos quizás de psicópatas, pero ¿cómo podemos nosotros ir percatándonos de una persona que tenga estos rasgos o qué comportamientos lo pueden definir? Sí, lamentablemente hay una serie, ya cuando hablamos de psicopatía hablamos de una gama de rasgos que pueden existir y que pueden configurar distintos tipos de funcionamiento de base, ¿ya? No hay un solo tipo de psicópata, hay dentro de lo que nosotros manejamos en términos técnicos distintos perfiles. Y eso va a tener que ver con el tipo de delito, el modus operandi, pero cuando hablamos de feminicidios, como en estos casos, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de una persona que va, en este caso, a estudiar a su víctima, va a elegir víctimas que son vulnerables, o son dependientes tanto afectiva o económicamente de este tipo de personas. Son personas que las van a ver como un trofeo, como un objeto, y van a intentar, ¿no es cierto?, tener una satisfacción de algún deseo, ya sea hedonista o por algún tipo, ¿no es cierto?, de ganancial, económicos o de estatus, o incluso de una forma de incluirse socialmente desde el asesinato de alguien. Por lo tanto, son personas que van a tender a actuar fríamente, pero tienen bajos instintos y eso lo notan generalmente los familiares. Generalmente estas personas aíslan a sus víctimas, las siguen, las estudian, van a tratar de encajarlas dentro de un sistema en donde ellos las controlen y dentro de lo cual no puedan solicitar ayuda. Muchos de ellos van a colaborar incluso con la justicia dentro de los procesos post-mortem. Norma, ¿por qué hay casos de homicidios o femicidios, como tú también decías en este momento, que demoran tanto en esclarecerse? Por ejemplo, ¿qué tan importante es la declaración de testigos? Suponemos que igual hay un impacto emocional para los mismos testigos para declarar situaciones complejas, pero ¿qué tan relevante es, por ejemplo, en estos casos que los testigos declaren o entreguen antecedentes para un buen curso de la investigación? Es muy relevante y también hay otras pruebas que en nuestros procedimientos se están puliendo cada vez más, como lo son, por ejemplo, las autopsias psicosociales o psicológicas o sociales,
dentro de lo cual peritos investigan a estos testigos, le hacen un seguimiento mucho más profundo que en un setting policial propiamente tal, y dentro de lo cual se intenta esclarecer justamente un fallecimiento o una muerte, ¿no es cierto?, cuyas causas no son claras, son muy confusas, o bien una desaparición que no esté clara. Ahora, aquí siempre lo importante es hacer un radio de todas las personas que tuvieron contacto con él o la desaparecida, en este caso con estas mujeres. Su círculo de amigos, de compañeros o compañeras laborales, sus familiares con quienes tenían, ¿no es cierto?, relaciones, como por ejemplo en el caso de estas víctimas, alguna relación sentimental o alguna relación, ¿no es cierto?, asociada a algún hobby, y qué tantas redes de apoyo tenía al momento de desaparecer o de fallecer. Norma, pensando en lo que puede ocurrir más adelante, en lo que ocurre con las personas que son condenadas por estos delitos, ¿Chile tiene un sistema de reinserción para este tipo de personas? Y a tu juicio, ¿crees que se puede, por ejemplo, reinsertar a personas con este perfil dentro de la sociedad? Es difícil la reinserción, es una temática que yo me cuestiono mucho. Creo que cada vez se hace más difícil, lamentablemente, desde mi punto de vista. Este es un punto de vista muy personal, pero dada la experiencia que yo tengo en estos 20 años de trayectoria y trabajando y evaluando perfiles de feminicidas, es difícil que se vuelvan a reintegrar y no vuelvan a cometer un femicidio. Se tendría que hacer un trabajo muy coordinado, especializado, pero lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que no hay una reinserción real. Ellos salen y salen con una profesionalización de lo que es la conducta delictiva, y es altamente probable que en este tipo de casos la persona que es responsable de ellos tenga un perfil altamente sádico y vaya a configurarse como, ¿no es cierto?, más adelante un asesino serial. O sea, yo no descartaría que fuese un único caso, y eso lo hemos visto en los últimos años. Norma Molina, psicóloga forense, perito y doctora en psicología, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Que esté muy bien. Bueno, de esta forma terminamos este capítulo de Expedientes CHB Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos, por supuesto, verlos en un nuevo capítulo con algún caso que haya revolucionado la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales de Chilevisión Noticias, en chbnoticias.cl y también en pluto.tv. Hasta la próxima.